La Biblia usa la palabra muerte más de 300 veces. ¿Qué significa? Pues yo sé que ustedes saben la respuesta, que se usa de distintas maneras. Para comenzar, es muy importante explicar que la palabra muerte significa simplemente separación. Separación. Se usa de diferentes maneras, pero básicamente significa separación. Cuando el hombre desobedece a Dios, muere. Dice Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bueno, y luego Adán desobedeció a Dios. Él comió fruta de ese árbol, pero no murió físicamente. No murió ese día físicamente. Pero Jehová lo sacó del huerto de Edén. Él echó fuera al hombre. Vemos esto en Génesis 3, 23, 24. Y de esa manera, echado fuera del huerto, fue echado fuera del favor de Dios. Él pecó. Ya estaba fuera, separado del favor de Dios. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El calvinismo, falsa doctrina del calvinismo, enseña que el hombre al pecar, entonces él tuvo una naturaleza caída y que entonces su estado era estado de pecado. Y eso no es cierto. Eso es falsa doctrina. Es doctrina de demonios. El diccionario expositivo de palabras de la Biblia del señor W. E. Van, él es calvinista, y él dice, todos los que descienden de Adán se encuentran naturalmente en un estado de separación de Dios. Eso no es cierto. Es falso. Es falso. Él cita 2 Corintios 5:14, que dice, si uno murió por todos, luego todos murieron. Pero como Pablo explica claramente en Romanos 3:23 y 5:12, es porque todos pecaron. Pablo dice clara y enfáticamente, todos pecaron. ¿Y qué es pecado? Transgresión de la ley. 1 de Juan 3:4. No se hereda. Todos los descendientes de Adán heredaron el pecado de Adán. No, eso es falso. El hombre muere cuando peca, él mismo peca.
No muere porque es descendiente de Adán. Ahora, cuando uno llega a ser pecador, pues, muere espiritualmente. Efesios 2:1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis. Andando en pecados, andando en delitos y pecados, están muertos. ¿Por qué? Están separados del favor de Dios. Están bajo la ira de Dios, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Bueno, el hombre entonces, cuando llega a ser pecador, muere espiritualmente. Ahora, el hombre muere si sigue un camino que le parece el correcto, pero no es el camino de Dios. Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Jueces 21:25, cada uno hacía lo que bien le parecía. Y así es hoy en día. Así es. Muchos simplemente hacen lo que les parece mejor, sin tomar en cuenta lo que la Biblia enseña. Cuando uno llega a ser cristiano, muere. Cuando uno llega a ser cristiano, cuando es convertido, muere. Muere al mundo, muere al pecado, está separándose del mundo y del pecado. Cuando llega a ser cristiano, se separa de sus pecados pasados y se separa de las prácticas mundanas y pecaminosas. Cualquiera, el cristiano sí puede tropezar, pero pide perdón a Dios, confiesa su pecado, pide perdón y es perdonado. Cristo es nuestro mediador. Juan explica esto, 1 Juan 1:9 y 1 Juan 2:1. Entonces, solo que uno no practica el pecado. 1 Juan 3:8, los que practican pecado son del diablo, aunque profesen ser cristianos. Muy bien. Entonces uno se arrepiente del pecado, hay cambio de corazón y luego va a haber cambio de vida. Así es que ya muere al pecado. Romanos 6, del 2 al 4, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Nos hemos separado del pecado, entonces ¿cómo podemos vivir aún en pecado? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Romanos 6, del 2 al 4 es la conversión. Es la conversión bíblica. Uno oye el Evangelio, aprende, acepta, cree el Evangelio, se arrepiente, muere al pecado. Y estando muerto, es sepultado en el agua del bautismo para el perdón de pecados, Hechos 2:38. Esta es la conversión bíblica. Y luego, según a los Corintios 6, 14 al 17, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial.
¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré, andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid. Es la palabra clave en este versículo. Salid, sepárense, ¿verdad? De la práctica del pecado. Salid de en medio de ellos y apartaos, separarse, morir, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Entonces, cuando alguno vive en los placeres, del mundo, aunque sea miembro de la Iglesia de Cristo, profesa ser cristiano, pero vive en los placeres del mundo, está muerto. Es lo que Pablo dice. 1 Timoteo 5:6, mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, pero la que se encuentra a los placeres, o la que se entrega a los placeres viviendo, está muerta. Viviendo, pero está muerta. Santiago 5:19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma. Salvará de muerte un alma. Y cubre multitud de pecados. Salvar de la muerte. Es una obra muy, pero muy importante. De rescatar, restaurar al hermano que ha caído. De esto Pablo habla en Gálatas capítulo 6. Él dice que los espirituales en la iglesia, los espirituales, los que llevan el fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22, 23, los espirituales deben restaurar al hermano caído, al hermano que haya tropezado y necesita ser restaurado para no ser perdido. Entonces, el uso más común de la palabra muerte es cuando el espíritu sale del cuerpo. Del cuerpo, la persona muere físicamente. Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. Así también la fe sin obras está muerta. Hay millones que creen y enseñan la supuesta salvación por la fe sola. Y ellos rechazan Santiago 2 y Hebreos 11 y rechazan lo que la Biblia dice de pasta a pasta acerca de la importancia de la obediencia y las buenas obras. Pero la persona que tiene fe sin obedecer y sin hacer las obras que el Señor enseña para el cristiano, su fe está muerta, no salva. Como el cuerpo sin espíritu está muerto. Cuando sale el espíritu del cuerpo, es muerte. Génesis capítulo 35, 18, hablando de la muerte de Raquel, la amada esposa de Jacob,
aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni. Al salírsele el alma, o el espíritu, pues murió. Así es, así de simple, la muerte física. Ahora, cuando los hombres están perdidos en el juicio final, desde luego, mueren espiritualmente y mueren eternamente. Este es el pensamiento más alarmante que el hombre pueda tener. No hay otro pensamiento que nos deba asustar más que esto. El morir, estar muerto el día del juicio, separado de Dios. Es la segunda muerte. Pablo, en la segunda carta a la iglesia de Tesalónica, capítulo 1, del 6 al 10, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Hermanos y amigos, si no conocen bien este texto, yo les quiero animar a subrayar este versículo en su Biblia y a apuntarlo en una tableta, y es un texto que deberíamos leer y leer y leer y meditar mucho. Cuando Cristo venga, y dice la Biblia que su venida es como el ladrón en la noche no avisa. Y Cristo viene, y cuando Él venga, dice que Él viene en llama de fuego para castigar a los que no obedecen al Evangelio. La Biblia habla mucho de obedecer al Evangelio. Romanos 10, 16, aquí en este texto que acabamos de leer, también el apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 4, 17. La Biblia habla mucho de la importancia de obedecer al Evangelio. No simplemente creer, no simplemente decir, pues sí, yo entiendo, yo creo. No, obedecer. Romanos 1, 5 comienza con obediencia a la verdad. Y Romanos 6 es la obediencia al Evangelio, el arrepentimiento y el bautismo para el perdón de pecados. Eso es obedecer al Evangelio. La fe, tenemos fe, pero hay que confesar a Cristo. Dice Cristo que si los que no me confiesen,
delante de los hombres, si me niegan, pues les voy a negar delante de mi Padre y los ángeles. Confesar a Cristo, llegar a Él bien arrepentido, con una fe viva, activa, obediente. Arrepentirse de corazón. Dios conoce el corazón. Arrepentirse. Y esto, muchos textos hablan del corazón contrito, de ser, como dice en Hechos 2, compungidos de corazón. Tristeza según Dios. Tristeza según Dios produce arrepentimiento. No la tristeza según el mundo, como Judas. No, eso no produce, pero como la tristeza de Pedro, que lloró amargamente. Arrepentimiento de corazón. Y luego de obedecer el mandamiento de ser sumergido en agua en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, como Jesús enseña en Mateo 28, 19, y ser bautizado para el perdón de pecados, Hechos 2, 38. Entonces, de estos, Pablo está hablando. Cristo viene en llama de fuego para dar retribución a los que no obedecen al Evangelio. Y ellos están perdidos. Perdidos. El alma perdida es el alma separada de Dios. Y desde luego está en una condición, está en una condición aún en este mundo, en esta vida. Está en una condición muy lamentable. Y hay muchas consecuencias de los pecados aún en este mundo. Pero nada que se puede comparar con el sufrimiento ya en el lago de fuego, en el infierno. Entonces, de suma importancia es que uno obedezca el Evangelio de Cristo para no morir eternamente. Aquí estamos llegando pues a esta, la conclusión. La conclusión es que la persona que no obedece al Evangelio y llega al juicio en esa condición, sin haber obedecido al Evangelio. O como obediente, uno que haya obedecido al Evangelio, persevera en la fe, en el Evangelio, andando en la luz, amando a los hermanos, llevando el fruto del Espíritu, en fin, siendo cristiano. Dejar que Cristo viva en él hasta el fin y luego estará preparado para el juicio con Dios. Repasando la lección, cuando uno desobedece a Dios, comenzando con Adán, llega a ser pecador y muere. Será separado del favor de Dios. Y tanta gente cree que los pecadores, los mundanos, los que viven en rebeldía y todo en este mundo, que pues ahí está la misericordia de Dios sobre ellos. No. Más bien ira. Romanos 1. Pablo dice, y están bajo la ira de Dios. Ahora, si se arrepienten, si ellos sinceramente se arrepienten, Dios conoce el corazón, y obedecen al Evangelio, pues claro, estarán bajo la misericordia, porque van a recibir perdón. Sus pecados así borrados, cubiertos, olvidados. Eso sí. Pero persistiendo en pecado, practicando el pecado, es del diablo. Y está bajo la ira de Dios. Muerto. Textos que ya leímos. Texto tras texto. Muertos en delitos y pecados. Separados de Dios. Cuando uno sigue un camino
aunque le parezca bueno, pero si no es camino de Dios, es camino de muerte. Ahora, cuando uno obedece al Evangelio, muere al mundo, muere a la práctica del pecado. Y ahora ya no es esclavo de Satanás, porque ha sido trasladado del reino de Satanás, de tinieblas, trasladado al reino de Cristo. Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. Ya muere al pecado. Y luego cuando alguno, aunque profese ser cristiano o cristiana, pero Pablo dice que si vive en los placeres del mundo, aunque esté asistiendo a los servicios de la iglesia, aunque esté cantando, orando y participando de la cena, de la ofrenda, pero si vive en los placeres del mundo, está muerta la persona, muerto el hombre, muerta la mujer. Luego, cuando el espíritu sale del cuerpo, el hombre muere físicamente. Es el uso más común de la palabra muerte. Siempre que uno oye la palabra muerte, piensa, primero que todo, piensa en eso, que muere físicamente. Pero aún en eso, es importante entender y recordar, como el caso de Raquel, entonces uno está muerto porque el espíritu sale, el alma sale del cuerpo. Y entonces el cuerpo sin el espíritu está muerto. Dice Santiago, como la fe sin obras está muerta. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen lo que dice Santiago? ¿Cuántos creen Hebreos 11? ¿Cuántos creen los muchísimos textos que Cristo vino a ser autor de eterna salvación a los que le obedecen? Hebreos 5, 8 y 9. Cristo es el Salvador. ¿De quiénes? Oh, de todos los que crean. Pero esa fe, como Juan 3, 16, esa fe es activa. La palabra amar es palabra activa. No es un mero sentimiento. Fe, creer, no es simplemente un acto mental. Es algo activo. Cuando Jesús, Él vio a los hombres que bajaron al paralítico por el techo, lo bajaron a donde estaba Jesús para que lo sanara. Cuando Cristo vio su fe. ¿Cómo puede usted ver la fe de alguien? Bueno, es palabra activa. La fe que no tiene acción no salva. Es fe muerta. Jesús vio la fe de aquellos hombres cuando abrieron el techo y bajaron al hombre para que Cristo lo sanara. Y luego cuando el hombre está perdido, el día final, el juicio final, entonces sufre la segunda muerte, la separación de Dios para siempre. Por lo tanto, no podemos evitar la muerte física a menos que Cristo venga primero. Cristo puede venir este momento. Pero si estamos vivos cuando Él venga, entonces todos vamos a morir. Pero debemos estar resueltos a evitar la muerte, que significa separación de Dios, separación del favor de Dios. Es indispensable
el morir en el sentido de separarnos del pecado, del mundo, de Satanás. Morir, estar separados para estar bien con Dios y no tener que morir eternamente. Espero que sigan. Les doy gracias por acompañarme en este estudio, pero Dios quiere que sigan estudiando este tema con su concordancia y con su propia Biblia. Y sobre todo, entender la palabra muerte según las varias maneras en que se usa. Muchas gracias y que el Señor les bendiga.